A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Hubo una época en la que los aristócratas europeos tenían sus propias orquestas en los castillos. Y además de orquestas, contaban incluso con sus propios grupos de teatro. Se podría pensar que había artistas por aquí y artistas por allá, en cada metro cuadrado de todos los castillos europeos. Esto era parcialmente cierto. En verdad, los aristócratas necesitaban todo tipo de personal para atender sus vidas fastuosas. Y en cada castillo había sastres y carpinteros, lavanderas y peluqueros, cocineras, ordeñadores, panaderos y agricultores. Y en muchos casos, esas personas a la vez eran las que también cantaban o pintaban, o tocaban el violín o el clavicordio. Ser músico o cantante de un aristócrata con castillo significaba también ser carpintero u ordeñador. En aquel entonces el talento era útil para conseguir trabajo, pero casi nunca bastaba para sobrevivir. De esa forma, un joven humilde que se llamaba Joseph Haydn llegó al castillo de los príncipes Esterházy y tuvo la suerte de contar con una de las mejores orquestas de Europa. En la historia de la música, fue un caso en el que se unieron el talento y la oportunidad. En pocos años, las composiciones de Haydn impactaban en todos los escenarios europeos, aunque Haydn nunca había abandonado los 4 muros del castillo. Dicen los conocedores que sin los aportes de Haydn, nunca hubiera sido posible la sinfonía de Beethoven o de Mozart en su máximo esplendor. Haydn estaba naciendo un lejano día de 1732. Era un 31 de marzo, un día como hoy. Y su música sigue vibrando en los pentagramas y en el alma. ¡Feliz cumpleaños, Haydn, padre de la sinfonía moderna! Las principales noticias del día. Titulares. Alexandra Vela deja el Ministerio de Gobierno. Carlos Pollitt fue detenido en Estados Unidos. Gobierno concreta demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. En tributación de hoy, tips fiscales, instituciones sin fines de lucro. En el segmento de opinión, reforma política con muerte cruzada. En política internacional, expansión silenciosa. Los editoriales serán de Hernán Pérez Luz, políticamente incorrecto. Ruth Hidalgo, un cable a tierra para la Asamblea. Martín Pallares, Cynthia Viteri no entendió la orden de Lazo. El plop de la noticia. Noticias del día. Alexandra Vela deja el Ministerio de Gobierno. Alexandra Vela dejó el Ministerio de Gobierno después de 8 meses al frente de la compleja cartera de Estado encargada de la gestión política y de la seguridad ciudadana. La exfuncionaria lo anunció por sus redes sociales la noche del 29 de marzo de 2022. Vela dijo que no coincide con la línea política establecida por el presidente Guillermo Lasso para enfrentar la crisis agudizada por la Asamblea. La ahora exministra dijo ser partidaria de la muerte cruzada para preservar la democracia y para transformar el país. En su carta de renuncia, la exministra Vela hizo una fuerte crítica a la gestión de la Asamblea Nacional. Dijo que las fuerzas políticas que allí están representadas convirtieron la política en la expresión de intereses corporativos, personales y en algunos casos usaron la representación otorgada en las urnas para el chantaje y la extorsión. Vela considera que el diseño constitucional, las disposiciones de la ley de elecciones, así como la conducta de la mayoría de los legisladores, impiden el progreso de Ecuador.
Francisco Jiménez reemplazará a Alexandra Vela como ministro de Gobierno. Jiménez se convierte en el tercer ministro de Gobierno de Lasso y cuarto asambleísta de Creo que deja su curul para sumarse al equipo del Ejecutivo. Carlos Pollitt fue detenido en Estados Unidos. El excontralor Carlos Pollitt fue detenido en Estados Unidos según información del Departamento de Justicia de ese país. La Fiscalía informó este martes 29 de marzo del 2022 que el exfuncionario será procesado en el Distrito de Florida por el presunto delito de lavado de activos. Pollitt también es requerido por la justicia ecuatoriana. En diciembre del 2020, un tribunal de la Corte Nacional de Justicia ratificó su sentencia de 6 años de cárcel por el delito de concusión. La Fiscalía de Ecuador indicó a través de sus redes sociales que el excontralor habría utilizado el sistema financiero de Estados Unidos para lavar dinero proveniente de los sobornos que exigió a Odebrecht entre el 2010 y 2017. El exfuncionario ecuatoriano está acusado de un cargo de conspiración para cometer blanqueo de capitales, 3 cargos de encubrimiento de blanqueo de capitales y 2 cargos de participación de transacciones de bienes derivados de actividades delictivas, explicó la entidad investigadora. Carlos Pollitt fue detenido el lunes 28 de marzo del 2022 y actualmente se encuentra en un centro de detención federal. Según medios locales estadounidenses, el viernes 1 de abril del 2022 está convocada una audiencia para que una jueza de Miami analice la posibilidad de otorgar libertad bajo fianza mientras se desarrolla el proceso judicial. El gobierno concreta demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. El gobierno de Guillermo Lasso formalizó ante la Corte Constitucional una demanda de acción pública de inconstitucionalidad en contra de la resolución de la Asamblea Nacional que el 10 de marzo de 2022 otorgó amnistías a 268 personas. La entonces ministra de Gobierno Alexandra Vela acudió a la Corte para presentar este recurso en el que se cuestiona al legislativo por otorgar este beneficio a personas que son procesadas por delitos comunes que son excluidos expresamente por la Constitución. Entre estas 268 personas se beneficiaron alrededor de 60 actores políticos que enfrentaban investigaciones en la Fiscalía General del Estado por su participación en las violentas jornadas de protestas que se efectuaron en octubre de 2019. También se dieron por delitos comunes. Vela dijo que la administración actual respeta el derecho a movilizarse, pero no va a permitir que de una forma inconstitucional se otorguen amnistías por delitos comunes, porque eso es una patente de corso, un salvoconducto para que cualquier persona venga a incendiar y atacar a los habitantes. Insistió en que las amnistías no respetaron la Constitución y la ley, y que además próximamente el régimen canalizará la solicitud de amnistía para los militares y policías que están siendo procesados por los hechos de octubre de 2019. Tributación de hoy con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo de su noticiero Telesucesos de su programa Tributación de hoy. Vamos a hablar del cierre fiscal para las instituciones sin fines de lucro, puntos claves. Las instituciones sin fines de lucro también tienen que preparar su cierre fiscal, pero enfocado de una manera diferente, más a lo que es el cumplimiento de sus deberes formales. Las instituciones sin fines de lucro son instituciones, sociedades de derecho privado, que generan evidentemente el cumplimiento de obligaciones tributarias, pero enfocadas principalmente a lo que está establecido en el artículo 9, numeral 5 de la Ley Tributaria, 19 y 20 del Reglamento Fiscal. Las instituciones sin fines de lucro tienen una exención del impuesto a la renta de manera formal establecido en la Ley Tributaria. Para tener esa exención del impuesto a la renta, nuestra Ley Tributaria establece
ciertos requisitos formales de cumplimiento que deben ser, obviamente, requeridos antes de la presentación del impuesto a la renta de forma informativa. Escuche bien lo que lo digo, informativo, porque las instituciones sin fines de lucro no pagan impuesto a la renta, lo presentan de forma informativo. Informativo quiere decir simplemente un requisito formal, pero debemos cumplir ciertos requisitos para que esa exención del impuesto a la renta se mantenga. ¿Qué debemos cumplir las instituciones sin fines de lucro, que somos sociedades? Recuerde, tenemos que cumplir desde la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes. Además, estamos constituidas por un decreto ejecutivo. Tenemos que cumplir estrictamente con nuestro objeto social constitutivo para generar nuestras operaciones, nuestras actividades, que de por sí son muy loables porque ayudamos a nuestro país, ayudamos a generar esas actividades propias que hacemos las instituciones sin fines de lucro, ayudando tanto al sector público como al sector privado. No perseguimos un lucro. Sin embargo, eso no quiere decir que no tengamos que cumplir con deberes formales dentro del ámbito tributario amparado por la Ley de Régimen Tributario Interno y el Código Tributario. Debemos llevar contabilidad por el hecho de que somos sociedades y todas las sociedades deben llevar contabilidad de acuerdo a lo que establece el artículo 19 de la Ley Tributaria y 37 del Reglamento Fiscal. Las instituciones sin fines de lucro son agentes de retención solo si son designadas por el Servicio de Rentas Internas. Las instituciones sin fines de lucro pertenecen al régimen impositivo de acuerdo a la designación que les corresponda. Las instituciones sin fines de lucro, sobre todo, deben cumplir estrictamente lo que establece su objeto estatutario, porque si no lo hacen, podrían perder la exoneración de su impuesto a la renta. Todos sus bienes, todos sus ingresos deben generarse dentro de su objeto estatutario. Las instituciones sin fines de lucro, si se quedaren con excedentes al cierre de un ejercicio fiscal, deben reinvertir estos excedentes hasta el 31 de diciembre del siguiente periodo fiscal. Si no lo hicieran, deben comunicar al Servicio de Rentas Internas. Eso dice la normativa fiscal. Porque las instituciones sin fines de lucro no generan utilidades. Las utilidades son de las instituciones que persiguen lucro. Las instituciones sin fines de lucro solo pueden tener o déficit o excedentes y los excedentes reinvertidos. Las instituciones sin fines de lucro que generen, en el caso de generar ingresos, deben tener un equivalentes de aportes y donaciones del 5% en donaciones, aportes en dineros, especies o servicios, dice el artículo 9, numeral 5 y 19 del reglamento fiscal. Eso es muy importante y además este valor, este porcentaje está establecido en una resolución del Servicio de Rentas Internas y es un aporte anualizado. Yo siempre les recomiendo a las instituciones sin fines de lucro que al final de cada ejercicio hagan un checklist, un informe de cumplimiento tributario. Las instituciones sin fines de lucro tenemos siempre que estar revisando nuestro cumplimiento fiscal. Muy importante para que todos estemos al día, revisemos nuestro formulario 101 y que sobre todo hagamos que nuestro cumplimiento se encuentre enmarcado bajo los requisitos legales de nuestro marco regulatorio y pues de esta manera demos cumplimiento a las formalidades establecidas tanto en la Ley de Régimen Tributario Interno y en el Código Tributario y así pues podamos presentar también en este mes de abril el formulario 101 de manera informativo, recuerde, informativo, porque nosotros por norma legal no pagamos el impuesto a la renta, pero sí lo informamos nuestras operaciones, evidentemente sin el pago del impuesto a la renta, pero debemos cumplir
con las formalidades, tener un RUC, llevar contabilidad, si somos designados agentes de retención, retener, y el resto de formalidades establecidas en este marco regulatorio que le voy a volver a repetir. Artículo 9, numeral 5 de la Ley Tributaria, artículo 19 y 20 del Reglamento Fiscal y el resto del marco regulatorio establecido en el Código Tributario y de las demás normativas relacionadas en la Ley del Régimen Tributario Interno. También es importante hablar del resto de contribuyentes que forman parte de nuestro querido país. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de hoy, de su programa y en su noticiero de Telesucesos. Nos volveremos a ver la próxima semana. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Muerte cruzada con reforma política es el camino. El presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, denunció al país que el rechazo de la Asamblea al proyecto de ley de inversiones creado para la generación de empleo y trabajo, abriendo espacios para la inversión interna y externa en el Ecuador, responde a la negativa del gobierno a acceder a propuestas inescrupulosas, así como a chantajes provenientes de sectores del legislativo, políticos corruptos y asambleístas que pedían la entrega del manejo de hospitales, de empresas eléctricas, de ministerios y hasta dinero en efectivo. Horas antes de tan grave denuncia, el propio jefe del Estado había acusado al ex candidato presidencial Javier Hervas de haber pedido favores tributarios a cambio de votos, asunto que ha merecido una solicitud formal de investigación al Servicio de Rentas Internas. Más allá de que el presidente de la República ha cumplido con su obligación legal y ética de presentar denuncias formales en Fiscalía del Estado para luego aportar con pruebas de sustento a fin de procesar penalmente a sujetos inescrupulosos. En la práctica, Guillermo Lasso ha puesto punto final a cualquier posibilidad de entendimiento con una Asamblea Nacional que se ha encargado sistemáticamente de obstruir el desarrollo del país, construyendo el pacto de la impunidad con la deliberada conducción de una trilogía golpista liderada por Correa, Nebot e Issa, que inclusive se dieron el lujo de burlarse de normas constitucionales y de orden legal que expresamente prohíben la concesión de amnistías en casos de crímenes como el de secuestro y atentados contra la seguridad del Estado. Tras identificar a la Asamblea Nacional como un nido del chantaje, la obstrucción y la corrupción, Lasso Mendoza no tiene camino alternativo que no sea utilizar la herramienta constitucional denominada muerte cruzada, por una evidente y grosera obstrucción en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo, con cuyo decreto podrá disolver esta mediocre y corrupta asamblea, enviándola al basurero de la historia con el aplauso generalizado de la población nacional. Tras la suscripción del referido decreto ejecutivo, el Consejo Nacional Electoral tendría el plazo de 7 días para convocar a elecciones de presidente y vicepresidente de la República, así como de asambleístas, para completar el periodo hasta el año 2025. Mientras dure todo este proceso, que puede incluir 2 vueltas electorales, el presidente Guillermo Lasso gobernaría al menos por 6 meses, contando únicamente con el control de la Corte Constitucional vía decretos leyes que únicamente pasarían por el referido control de constitucionalidad. El mandatario podría tramitar exclusivamente leyes en materia económica. Si bien es cierto que la muerte cruzada es una medida extrema que aumentaría el riesgo país, que generaría incertidumbre,
y alejaría a los inversionistas. Sin embargo, el no adoptarla en este momento es exponerse a que esa misma descalificada Asamblea Nacional proceda a destituir al presidente de la República, Guillermo Lasso. Es precisamente la acción irresponsable y golpista de ese cuerpo legislativo lo que conduce al gobierno y al país a la adopción de una medida dramática y altamente riesgosa. Es mucho más riesgoso si esta operación política no se acompaña de una reforma política vía consulta popular que habilite un escenario que no reproduzca lo que ahora estamos eliminando. Para ese efecto y para no volver a tener un cuerpo legislativo parecido al conjunto despedido, el gobierno puede acoger uno de los dos proyectos de reforma parcial a la Constitución aprobados por la Corte Constitucional. El primero lo desarrolló un colectivo presidido por Pablo Dávila, integrado por Rosalía Arteaga y otros ciudadanos, y el segundo, patrocinado por un colectivo ciudadano de Santo Domingo de los Áchilas, que logró el dictamen favorable 719-RC19. Los dos proyectos aprobados plantean desaparecer ese mamotreto llamado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como la transformación de la Asamblea Nacional en un Congreso moderno bicameral con menor número de diputados y senadores. El proyecto del colectivo de Santo Domingo de los Áchilas, que tuve el honor de patrocinarlo como abogado junto con el doctor Orlando Amores Terán, incluye importantes modificaciones en la integración del Consejo de la Judicatura y de lo que sería un nuevo Tribunal Supremo Electoral. Tengo la certeza de que al Ejecutivo no le quedará tarde o temprano otra alternativa que suscribir el decreto que habilite la muerte cruzada, pero con reforma política incluida vía consulta popular. Única manera de asegurar el interés y la adhesión de una amplia mayoría de la población ecuatoriana que tendría que escoger entre el retorno de un populismo abusivo, dictatorial y cleptómano y una propuesta democrática, responsable y madura que introduce reformas y cambios estructurales sensatos que permiten apreciar la luz al final del túnel. En una entrevista concedida a la radio Sucesos y Democracia de Quito, el presidente Guillermo Lasso Mendoza ha confirmado que acudirá al pueblo ecuatoriano con una consulta popular para desbloquear las acciones obstruccionistas provenientes de una asamblea desprestigiada y corrupta. Eso sin descartar tener en el futuro que aplicar la norma del artículo 148 de la Constitución de la República para llamar a una muerte cruzada. Global Hoy con Alan Carney. Mientras el mundo contiene la respiración ante la agresión rusa en Ucrania y se enfoca en brindar apoyo a los ya 4 millones de desplazados que han buscado refugio fuera de Ucrania, a los que debemos agregar 6 millones más de desplazados internos, para poner en claro el alcance y profundidad del daño causado por Rusia, en un remoto lugar al otro lado del mundo, en el Pacífico Sur, el metódico proyecto imperialista chino sigue su paso inexorable. El primer ministro de las Islas Salomón, Manasseh Sogavare, ha anunciado la firma de un acuerdo de seguridad con China que incluiría la posibilidad de que se solicite ayuda militar a China para, entre comillas, mantener el orden, el socorrido eufemismo de las dictaduras para asegurar su permanencia en el poder. De hecho, en el mes de diciembre pasado, el gobierno del primer ministro Sogavare
debió enfrentar la ira popular expresada en disturbios violentos y manifestaciones masivas ante su decisión de establecer vínculos más cercanos con la República Popular China en perjuicio de su histórica y prolongada relación con Taiwán, a la cual retiró su reconocimiento, a la vez que se aleja de sus tradicionales aliados regionales, Australia y Nueva Zelanda, y de la Asociación Defensiva Regional de la que forma parte, que incluye además a la cercana Papúa Nueva Guinea. Curiosamente, fue a esa asociación a la que Savare pidió apoyo y ayuda para sobrevivir a la revuelta de diciembre, apoyo que recibió en concordancia con las obligaciones que se establecen en dicha asociación. Más curioso aún, resulta situar en el mapa a las Islas Salomón, 1.400 kilómetros al este de Nueva Guinea y nada menos que a 6.000 kilómetros al sureste de Shanghái. Así, de entrada, parecería como que muy poco práctico buscar apoyos tan lejos si de seguridad interna se tratara. Al fin y al cabo, una fuerza policial china tardaría unos 10 días en llegar por vía marítima a las Islas Salomón, mientras que desde Nueva Guinea demora 2. La única alternativa viable sería tener una guarnición china permanente en las islas que fácilmente se convertiría en una fuerza de ocupación. La indignación del primer ministro Sagabare ante las que él llama insultantes reservas y alarmas expresadas por los demás miembros del Acuerdo Regional de Seguridad resulta del todo injustificada y no es más que la apelación a los habituales argumentos del proyecto autoritario en torno al respeto a la autodeterminación, la integridad territorial, la soberanía, la lucha contra el colonialismo occidental y la larga serie de eslogans que se han convertido en el mantra de las modernas dictaduras. Sogavare incluso se pinta como un ratón rodeado de gatos hambrientos que haría cualquier cosa para sobrevivir. Prudente sería para el primer ministro Sogavare averiguar algo más respecto del potencial nuevo protector de su país, por ejemplo, en relación a la postura china sobre la agresión rusa contra Ucrania, a la que se ha negado a condenar, pese a que se han violado todos esos principios que China dice defender y a los que tan elocuentemente se adhiere el mandatario. En todo caso, a esa misma elemental, hasta geográfica conclusión a la que desde aquí, en ejercicio de la sana lógica, podemos arribar, o sea, el establecimiento permanente de una presencia militar china en las Islas Salomón, a esa misma conclusión han llegado tanto Australia como Nueva Zelanda, advirtiendo sobre los riesgos de una militarización de la región. Como siempre es importante contextualizar históricamente los acontecimientos, vale la pena recordar la importancia estratégica de las Islas Salomón, que durante la Segunda Guerra Mundial fueron escenario de feroces batallas navales, aéreas y terrestres entre el Imperio japonés y las fuerzas aliadas norteamericanas, australianas y neozelandesas, luego de la ofensiva japonesa que invadió las islas, para crear una barrera para las comunicaciones navales entre Australia y las fuerzas navales americanas en Hawái y el Pacífico Sur. La ocupación de las Islas Salomón se inscribía dentro de la planificación japonesa para la conquista de Nueva Guinea como trampolín para una eventual invasión a Australia. Esa importancia geoestratégica de las islas, que hace justo 80 años, en 1942, se hizo evidente para los actores de aquel conflicto, son tan o más significativas hoy
de cara al surgimiento de una nueva potencia asiática con muy claras ambiciones imperiales y que, en su búsqueda de expansión en el cada vez más importante escenario Asia-Pacífico, necesita de puntos de apoyo logístico para sus flotas comerciales, pero especialmente para su creciente marina de guerra. Difícilmente se podrá aceptar algún interés de seguridad de parte de China en unas islas ubicadas a más de 6.000 kilómetros de ella. No se requieren mayores dotes de adivinación para deducir cuáles pueden ser los intereses chinos en las islas que, dentro de los cambios experimentados en estos 80 años, van a coincidir bastante con los del imperio japonés de la época. Es decir, la potencial interdicción de las rutas navales entre el Pacífico Sur y Estados Unidos. No es ninguna coincidencia que este movimiento se produzca a raíz del acuerdo AUKUS de septiembre del año pasado entre Estados Unidos, Australia y Gran Bretaña, una alianza estratégica para la región del Indo-Pacífico, alianza que ha dotado a Australia de las capacidades tecnológicas para la construcción de submarinos nucleares. Recordemos que se produjo un incidente entre Francia, que había firmado un acuerdo multimillonario para proveer submarinos a Australia, y Estados Unidos, al no haberse informado a Francia sobre este acuerdo. China evidentemente está preparándose de cara al futuro para un probable escenario de confrontación regional. Las estrategias que ha empleado en varias regiones, utilizando la palanca del crédito para tomar el control de activos estratégicos financiados por ella, en el casi seguro evento de incumplimiento en el pago de las deudas contraídas, le ha dado ya muy buenos frutos. En Sri Lanka, administra casi con poder soberano el puerto de Hambantota, construido por empresas chinas, financiado por China, donde pueden atracar libremente incluso buques de guerra chinos. Lo mismo ocurre con el puerto de Mombasa en Kenia, y bajo ese mismo esquema estaría planteado el proyecto del nuevo canal interoceánico en Nicaragua, prácticamente bajo un régimen de extraterritorialidad que le daría a China total autoridad durante 50 años. Todos los fervientes defensores de la famosa soberanía deberían preocuparse y exigir la exhibición de los contratos y acuerdos que se celebran con China, que se manejan como secreto de Estado bajo cláusulas opacas de confidencialidad guardadas bajo 7 llaves, una vergüenza para cualquier país que se precie de serlo y no una neocolonia del nuevo imperio. Muchas gracias. Editorial. Políticamente incorrecto por Hernán Pérez Luz, El Universo. El pasado 7 de febrero, el Pleno del Senado de los Estados Unidos conoció de un proyecto de ley que ha sido presentado por un grupo de senadores demócratas y republicanos, y lo remitió a su Comisión de Relaciones Exteriores. Siguiendo el procedimiento legislativo federal de esa nación, la mencionada comisión probablemente le haga ciertos ajustes y prepara un informe para que el proyecto sea votado por el Senado. Luego será enviado a la Cámara de Representantes para su aprobación y ésta lo remitirá a la Casa Blanca para que el presidente Biden le ponga su ejecútese. La ley busca fortalecer la cooperación entre los Estados Unidos y nuestro país en una serie de áreas que van desde inversiones en infraestructura, líneas de financiamiento, desarrollo de la capacidad digital, especialmente en zonas rurales, modernización del sistema carcelario, cooperación para el rastreo de activos mal habidos, control de la pesca ilegal, entre otros. Eso es lo que sucede a miles de kilómetros de nuestro país. Acá la realidad es muy diferente. Mientras un grupo de senadores de otra nación inicia un proceso legislativo para estructurar una alianza de cooperación, en el Ecuador un proyecto de la ley que busca facilitar la inversión privada, incrementar las oportunidades de trabajo,
reformar el régimen de mercado de valores y fortalecer el acceso digital, era negado en su integridad. Es decir, ni una sola de las disposiciones legales era aceptable. Por el contrario, todas fueron negadas. Pero allí no acaban las cosas. Ahora se ha descubierto que esa negativa irracional a todo el proyecto de ley se ha debido a la negativa del Ejecutivo a ceder al chantaje de varios legisladores que habrían votado en contra de la iniciativa presidencial como respuesta a esa negativa. Qué triste paradoja. El Senado de los Estados Unidos aprobando un proyecto de ley para colaborar con el desarrollo del Ecuador, la Asamblea del Ecuador negando un proyecto de ley que tenía un similar objetivo, y de paso lo niega porque ciertos asambleístas no le dieron las coimas y prebendas que debían. Lamentablemente, este episodio no es nuevo. Casi podría decirse que constituye el ADN de nuestra clase política. Con escasas excepciones, es una clase política formada de profunda ignorancia y enorme corrupción. El gobierno está pagando el precio de no haberse acomodado a la cultura política ecuatoriana. Esta manda que lo políticamente correcto es que el Ejecutivo retase al sector público como precio para asegurarse de un mínimo de estabilidad. Eso le ha hecho siempre. Unos piden favores con el SRI, otros que los declare inocente al exdictador. Otros quieren la Contraloría para no ser molestados. Solo en la década correísta perdimos por corrupción alrededor de 70.000 millones de dólares, según la Comisión Nacional Anticorrupción. Semejante tendencia es difícil de revertir. La corrupción ha penetrado hasta los huesos de la mayoría de nuestra sociedad. Nuestra clase política sabe cómo reaccionar frente a la denuncia del presidente. En pocos días se las ingeniarán los denunciados para declararse perseguidos políticos y acusarlo a él de todo. Son maestros en esto, ya verán. Hernán Pérez Luz, El Universo. Un cable a tierra para la Asamblea, artículo de Rudy Hidalgo publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Los hechos políticos en el Ecuador demuestran, sin lugar a dudas, que quienes dicen representar al pueblo en la Asamblea hace rato que no están actuando por los intereses colectivos. Haciendo un recuento de todo lo que sucede en el legislativo, el saldo negativo de su proceder es tan evidente que cualquier justificación resulta insuficiente en este punto. Desprovistos de un cable a tierra, van dando palos de ciego y golpeando a todo lo que anda, ignorando así salvajemente lo que está en realidad en juego. Es tiempo entonces de poner sobre la mesa un par de temas que pueden ilustrar para comprender qué es lo que este permanente bloqueo causa al país y cómo ellos van destruyendo la esperanza de cambiar al Ecuador. Las consecuencias de la amnistía, la decisión de la Asamblea respecto a los autores y colaboradores de la destrucción de Quito en el 2019, deja sembrado un precedente nefasto de impunidad. Consolida el mensaje de que los delitos comunes pueden ser perdonados si políticamente tienes votos. Se puede, entonces, hacer tabla rasa de los principios éticos, la ley y el sentido común. La sana crítica que todo legislador debería tener ha sido facultativa nomás. Es un error creer que esta decisión solo beneficia o afecta a los políticos. La realidad es que esta amnistía traerá efectos en el corto plazo en los ámbitos nacional e internacional. Eso hay que tenerlo claro. Que el pueblo no se sorprenda de que algunos de los amnistiados se postularán como candidatos en el 2023 y, si resultan elegidos, que no se queje cuando gobiernen localmente con la vara de la violencia. Al fin y al cabo, perdonados están. Por otro lado, dejar por fuera de la amnistía a los miembros de la policía que también fueron vejados y objeto de abusos, incluyendo abusos sexuales, envía una pésima señal porque demuestra que la clase política que amnistió a los unos
suscribe los abusos perpetrados a los otros. Si de reconciliación se habla, ¿se entendería que debían estar todos o no? Ese despiste que parece intencional traerá consecuencias complicadas para el país entero. ¿Con qué cara se va a pedir a los miembros del orden que defiendan ciudades y habitantes de actos delictivos si ya se sabe dónde terminarán? Esta amnistía produce un relato negativo hacia el sector del orden y peligroso en el futuro. En el marco internacional, la percepción también es negativa porque estas decisiones del legislativo causan inseguridad jurídica. Quienes están interesados en invertir en el país y generar plazas de empleo preferirán no hacerlo porque nadie quiere arriesgar capital si sus políticos suscriben destrucción e impunidad. Es peligroso para cualquiera. El país, sin duda, perderá oportunidades. Manifestaciones con líderes dudosos. La calle es el espacio válido de protesta y legítima manifestación y visibilización de peticiones. Pero resulta increíble que su abanderamiento sean las privatizaciones cuando constitucionalmente están prohibidas, al igual que la vulneración del recurso del agua cuando el día anterior el Ejecutivo había ratificado el compromiso de respetar ese recurso. Esa bipolaridad quizás se puede entender cuando el líder de la protesta es uno de los amnistiados que incendió la capital y para colmo parece que no leyó la Constitución. Marchas así deslegitiman el derecho a protestar y debilitan además un sector muy respetable que va perdiendo su vigencia por los desaciertos de sus dirigencias. Esto pone en juego la importancia de la protesta como acción válida cuando esté sostenida por la solidez de sus conceptos. A futuro, el pueblo, que no es tonto, dudará de los verdaderos intereses tras una manifestación de ese grupo. Eso afecta su legitimidad y tampoco conviene a la democracia. A esos ejemplos pudieran sumarse otros y abonan a pensar sobre lo que está perdiendo el Ecuador con la actuación de la Asamblea. En resumen, lo que está en juego es muy importante y valioso: la estabilidad jurídica, el Estado de Derecho, la transparencia, el imperio de la ley, el derecho a la protesta basada en conceptos vigentes. Se corre igualmente el enorme peligro de que en las próximas elecciones vuelvan los mismos a querer gobernar y de esa forma se siga institucionalizando la impunidad, se aleje la inversión y las oportunidades de mejorar económicamente. El Ecuador necesita crear las condiciones para generar trabajo y con lo que está pasando parece que los legisladores no entendieron nada o se hacen. Urgente que alguien les preste un cable a tierra. Artículo de Rudy Hidalgo publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos. Cynthia Viteri no entendió la orden de Lazo. Martín Pallares, Cuatro Pelagatos. ¿Entendió Cynthia Viteri las consecuencias que puede acarrear la decisión de Guillermo Lazo de investigar el historial tributario de su ex esposo? La interrogante surge a raíz de la felicitación que ella envió al presidente tras la orden dada al Servicio de Rentas Internas de investigar los ingresos y los pagos de impuestos de Joaquín Cupertino Villamar, que fue su esposo durante 25 años. Villamar apareció en un informe de Diario Expreso, según el cual, en los últimos 2 años, compró lotes por más de $9 millones en una zona de alta plusvalía en Guayaquil. Muy acertada su decisión, señor presidente, escribió Viteri en un tuit luego de que se hizo público, a primeras horas de la mañana, el oficio en el que Lazo envió a las autoridades del Servicio de Rentas Internas el pedido. Expertos tributaristas que conversaron con Cuatro Pelagatos dicen que la investigación que ha pedido Lazo inevitable e inexorablemente tendrá que llegar a las cuentas de Viteri y a establecer un posible tráfico de influencias entre la alcaldesa y su ex esposo por la compra de terrenos en una zona donde el municipio, administrado por Viteri, ha hecho inversiones por $42 millones. Si se lee con atención el oficio,
Dice un abogado tributarista, Lasso está diciendo al Servicio de Rentas Internas, investiguen a Villamar, pero váyanse más atrás para saber cómo consiguió ese dinero. Lasso solicita la investigación por básicamente dos cosas. La primera, que Villamar haya comprado lotes por más de 9 millones de dólares cuando su pago de impuestos entre 2011 y 2021 fue de solo 47.020 dólares. Eso, a lo sumo, representaría, dice el presidente, a lo largo de 10 años, ingresos grabados por alrededor de unos 200.000 dólares. Una cifra que ni de lejos explicaría la compra de los terrenos. La segunda, que Cynthia Viteri, en su descomedida y prepotente respuesta a Expreso, haya dicho que luego de disolver la sociedad conyugal con Villamar en 2011, salió con 0 recursos y bienes. Eso significa, dice en el oficio, que el señor Joaquín Cupertino Villamar debió haber salido con 0 recursos y bienes. Según la lógica presidencial, todo esto apunta a que, supuestamente, los recursos con los que compró las tierras tendrían que haber sido percibidos por Villamar luego del 2011. La gran equivocación de Viteri, dice el experto tributarista consultado, es haber dicho que luego de que se disolvió su sociedad conyugal quedó con 0 bienes y recursos, porque si Villamar tuvo todo ese dinero para comprar los lotes, podría deberse a una hipotética donación de Viteri, en su defecto, a fondos que llegaron al bolsillo de su ex esposo, con el que aún estaba casada cuando hizo la compra. La investigación que pide el presidente abre entonces una ventana que puede afectar a la alcaldesa de Guayaquil, no solo por el hecho de que es difícil entender que Villamar haya acumulado el dinero necesario para comprar los lotes, estando casado con Viteri y sin que ella se entere, sino además porque ambos tienen hijos en común que podrían ser beneficiados por los negocios de su papá, según un experto en derecho tributario. Lasso pide que intervenga igualmente la Unidad de Análisis Financiero de la Fiscalía, la UAFE, organismo que se encarga de investigar posibles casos de lavado de dinero. La investigación de Expreso dice que Villamar es dueño de 80 lotes que compró el 15 de mayo de 2020 en plena pandemia. Están ubicados junto en lo que será una zona residencial en la entrada de Daular. Los lotes comprados suman 90.000 metros cuadrados. Cerca de esa zona, Villamar tiene un terreno mucho más grande en el sector de Chongón. Esa propiedad consta en el catastro con una superficie de 159 hectáreas y fue adquirida el 4 de septiembre de 2020, 6 meses antes de su divorcio. El informe de Expreso revela que el municipio de Guayaquil ha preparado varios documentos legales desde 2020 para el desarrollo de esa zona de la ciudad. Uno de estos fue resuelto el 11 de mayo de 2020. Ese mismo día, la alcaldía publicó un boletín en el que anunció que las autoridades de Guayaquil dieron luz verde para el desarrollo de la vía a la costa. 4 días después, Villamar adquirió 80 terrenos. Expreso dice que el 4 de septiembre de 2020, el mismo día que Villamar compró el terreno en Chongón, la administración de Viteri dio paso a un trámite de fraccionamiento con el que se aprobó la división del terreno. En definitiva, que Viteri haya felicitado a Lasso por su orden de investigar a su ex esposo solo se puede explicar porque no entendió bien las consecuencias que podría acarrear esa indagación o, en el caso de que la haya entendido, porque quiso dar un golpe de imagen en el que ella pretende hacer creer que el presidente aparezca como un aliado suyo. La otra interrogante que abre la decisión de Lasso es si el presidente deliberadamente quiso abrirse un nuevo frente con el Partido Social Cristiano y en particular con Cynthia Viteri, con quien había mantenido una buena relación hasta el momento. Martín Pallares, 4 Pelagatos. El Plop de la noticia con Andrés Castillo.
Hola, buenos días. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plug de la Noticia. Que tengan un maravilloso día de trabajo y que todas sus expectativas se cumplan. Estamos en días cruciales para la democracia en el Ecuador. Al parecer existe tal nivel de desestabilización que en todos los espacios de la vida pública tenemos problemas. En el Consejo de Participación Ciudadana, en la Asamblea Nacional, en las superintendencias, hay crisis de gabinete en el gobierno nacional y eso va generando un sistema o una sensación, más bien dicho, de inseguridad en el Ecuador. De inseguridad en cuanto a lo que pueda pasar en el futuro. Este tipo de inestabilidad que existe ahora mismo hace que los ciudadanos estemos permanentemente preocupados de lo que pueda pasar más adelante. Y eso a la larga termina teniendo consecuencias negativas en el tema económico, en el desarrollo productivo del país, en la imagen que damos hacia afuera, en la negociación y renegociación de las deudas que el país tiene con organismos internacionales. Debemos hacer un llamado claro a la clase política ecuatoriana para que entienda que esa lógica de inestabilidad a la cual nos están llevando hace que el país pierda mucho más que la tranquilidad. Pierde también fuentes de empleo, pierde también oportunidades en el exterior, pierde también la posibilidad de acceder a más créditos y eso sin duda nos hace más pobres. Por lo tanto, dejemos de lado los apasionamientos políticos y en su lugar demos pasos certeros y asertivos de lo que se tiene que hacer en el manejo de lo público. En estos días ha salido ya de sus funciones la ex ministra de Gobierno, Alexandra Vela, alguien que ha demostrado honestidad en el manejo de sus funciones, ha demostrado honestidad en la relación con otras instituciones y ella por su propio pie ha puesto la renuncia a decir de que no estaba de acuerdo con la posición del presidente Lasso con respecto a la muerte cruzada. Confiemos que ese cambio, esa oxigenación en el gabinete haga que el nuevo ministro trabaje con sentido nacional y no recordando su pasado correísta que a muchos de nosotros nos incomoda. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plug de la Noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales. Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.